Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, aquellos que vinieron después, cuando ya nosotros habíamos comenzado. Le damos la bienvenida ya a la pareja que está, ¿verdad? Los hermanos que están detrás, sean bienvenidos a Iglesia Cristiana Solo por Gracia. Le damos la bienvenida aquí a los amigos que están al frente. También sean bienvenidos a la Iglesia Cristiana Solo por Gracia. Esperamos que puedan ser bendecidos, como somos bendecidos también nosotros cada día que nos reunimos a alabar al Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos a tomar dos textos, después vamos a pasar a Romanos capítulo 6 para poder avanzar en estos 14 textos. Vamos a ver dónde podemos verlos esta noche. Vamos a hacer algo breve esta noche porque tenemos luego para compartir lo que vamos a compartir la cena. Vamos a... ¿Lo tiene? Romanos capítulo 5, versículo 20. Vamos a orar. Señor, gracias le damos. Gracias, oh Señor. Le damos por esta oportunidad más que nos ha dado de poder venir, Señor, a su casa y poder cantar esas hermosas alabanzas. Señor, gracias porque ha sido usted, Señor, el que nos ha traído, el que nos ha guiado, el que nos ha fortalecido, el que nos ha guardado. Gracias, oh Padre. Usted es el Padre eterno. Usted es nuestro Padre, somos sus hijos. Y por eso, Señor, le pedimos que nos ayude a poder entender su palabra, para poder respetarle y para poder amarle como debemos llamarle, porque usted es nuestro Padre. Gracias, oh Señor, por la vida de cada padre que está en esta noche, en este lugar, y por la vida de cada padre, Señor, que es parte de esta iglesia, Señor. Gracias, oh Señor. Ayúdenos esta noche a poder entender su palabra. Ayúdeme a mí a poderla exponer correctamente. Es tan difícil, Señor, hacerlo, pero con usted no hay nada imposible, Señor. Glorifíquese en esta noche, exáltese en esta noche conforme a la necesidad de cada corazón, Señor, para que podamos entender cuál es su soberana voluntad. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 20 del capítulo 5 de Romanos: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta noche, como decía el hermano, y dijimos en la mañana, es el Día del Padre aquí en Estados Unidos, mañana en nuestro país. Hemos felicitado y yo sé que en muchos lugares van a hablar del Padre esta noche, hablaron del Padre esta mañana. Yo no soy muy bueno para estos días de ponerme un poco sentimental. Nunca lo he sido, pero yo prometo que queremos ver un estudio con respecto a la familia más adelante, donde hablaremos del padre, hablaremos de la madre, hablaremos de los hijos. Pero este día quiero hablar de lo que destruye a los padres, de lo que destruye a las madres, de lo que destruye a los hijos y de lo que destruye a todo el mundo. Es el pecado. Es el pecado lo que está destruyendo nuestros hogares, es el pecado que está destruyendo el mundo. Es el pecado que está destruyendo todo aquello que Dios quiere que sea de una forma diferente. Este texto que hemos tomado lo vamos a ver en el estudio de Gálatas, pero quiero ver el capítulo 6 esta noche, pero necesitaba leer los versículos 20 y 21. 20 y 21 de Romanos, de capítulo 5, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol Pablo está hablando de la ley mosaica, no solamente está hablando de los 10 mandamientos, sino que está hablando de toda la ley, que de los 10 mandamientos salen aproximadamente 3.000 a 5.000 mandamientos más. Nosotros solamente a veces conocemos los 10, pero de esos 10 se salen más de 3.000 a 5.000 mandamientos que Dios tiene para la humanidad. Esos mandamientos fueron dados para el pueblo de Israel y luego también son los que llevarían a guiarlos moralmente a las naciones como es el mundo en el día de hoy. Todo lo que usted ve en la ley procesal penal, en el código procesal penal, en la constitución de cada país ha sido sacado de la palabra del Señor. No es un presidente el que prohíbe el aborto, es Dios. Dios lo prohibió desde el comienzo de su pueblo, lo prohibió el aborto. No es Dios que prohíbe, no es el presidente de una nación, no es los ejecutivos, los políticos, los ejecutivos que han dicho, vamos a formar una ley que diga que es prohibido robarle al prójimo.
que es prohibido robar, fue Dios que lo puso desde el principio. Robar, todo ese tipo de cosas, Dios fue el autor de esa ley. Y de esa ley es la que está hablando el apóstol Pablo. La intención de la ley, dice el apóstol Pablo, fue entrar, ¿para qué? Para que el pecado abundase. ¿De qué manera? Si nosotros leemos esto algo rápido, no entendemos, me pareciera que dice, o sea que Dios quería que hubiese más pecado, por eso dio la ley, y la ley entró para que hubiese más pecado en el mundo. No es lo que está diciendo el texto. Está diciendo que antes de que la ley viniera, el hombre podía tomar lo que no era de él y no sabía que era robar. Tomaba, agarraba lo que era de él y no sabía lo que era robar, entonces él seguía su vida. El hombre miraba a la mujer de su prójimo y la codiciaba y él no le importaba, él no sabía qué era esto. El hombre miraba, llegaba ahí, sentía, mataba a aquel y entonces él sabía dentro de él que era algo malo que le había hecho porque había conciencia, pero no había una ley que lo prohibiera. Pero cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí y le dice, escribe en esta tabla, te daré la ley y los mandamientos, entonces el hombre se da cuenta qué pecaminoso es. El hombre se da cuenta qué pecaminoso es. La sociedad de antes no era tan diferente a la sociedad de hoy. La sociedad de antes también creían que eran buenos, como el mundo en el que estamos en este momento. Todo el mundo cree que es bueno. Todo el mundo cree que es bueno, pero cuando se da cuenta y lee la palabra del Señor, se da cuenta que a los ojos de ellos mismos, a los ojos de la madre muchas veces siempre son buenos los hijos, pero a los ojos de Dios no hay ninguno justo, dice la palabra del Señor. Amén. No hay ninguno justo. Entonces dice el apóstol Pablo, la ley se introdujo para que abundase el pecado. ¿De qué manera? Los hombres se dieron cuenta. El pueblo de Israel, cuando Dios se dio cuenta que comenzó a prohibir el Señor, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes de ningún tipo, no te postrarás delante de los dioses, de las dioses que las otras naciones tienen, guardarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre, no codiciarás, no matarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Dijeron ellos, somos culpables. Somos culpables y somos malvados. Esa fue la intención de la ley. Abundó el pecado, todos eran pecadores. No había ninguno, comenzando por Moisés. Comenzando por Moisés se dio cuenta que él mismo era pecador. Y entonces dice el apóstol Pablo, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando vino el pecado y el mundo estaba en una tiniebla, el mundo estaba en tinieblas, no había oportunidad. Nadie podía ser salvo por la ley. Se daban cuenta cada uno de ellos que fracasaban. Ofrecían cada año, el sumo sacerdote ofrecía cada año, y lo vemos aún con los hijos de Aarón. Ellos mismos perecieron ofreciendo holocausto que Dios no pidió. Lo vemos a Moisés. Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida porque se enojó, no le dio gloria a Dios, golpeó la roca cuando se le dijo, háblale, y entonces hubo ira, enojo en él, y Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. A Aarón, el primer sumo sacerdote, el mismo hombre lo viste Moisés y el mismo hombre lo desviste porque le dice, vas a morir en ese monte por haber llevado al pueblo a la idolatría, ayudándole a formar aquel ídolo. Entonces todos ellos se dieron cuenta, David mismo, el hombre, el rey más grande que ha tenido Israel, el segundo rey de Israel, fracasa también, cayendo en lo que cae, en los pecados que caen. Todos ellos se dieron cuenta que fracasaban. El rey Salomón, no hubo un rey como él, en sabiduría, en conocimiento, en riqueza, y el hombre termina sus años siendo un apóstata, yendo a la apostasía, permitiéndose por ir adorando dioses de las mujeres ajenas, y entonces este hombre se da cuenta que fracasa, y todos ellos llegan a un punto y dicen, no hay oportunidad. No hay oportunidad, hay una tiniebla que está abarcando al mundo completo. El pecado iba abundando, el pecado iba abundando. Vemos que Dios ejerce su juicio en Sodoma, ejerce su juicio con los diluvios, ejerce su juicio y ejerce su juicio, pero el pecado va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, y el mundo va directamente a la condenación eterna. Pero ¿qué sucede? Dice el apóstol Pablo, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿De qué manera? Vino Cristo. Vino Cristo. En aquellas tinieblas, en aquella oscuridad, en aquella maldad, en aquel odio contra Dios, la mayor muestra de la maldad del hombre la encontramos en el Calvario. La mayor muestra de maldad en el hombre la encontramos en el Calvario, matando al Hijo de Dios. Un hombre que nunca falló, un hombre que nunca mintió, un hombre que nunca dijo nada malo, el perfecto ahí siendo colgado, burlado, menospreciado. Ahí está la mayor muestra de maldad del hombre. Y entonces las tinieblas estaban, pero dice el apóstol Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado vino y estableció un reino.
Desde el primer día que el hombre pecó en el huerto del Edén, al hombre comenzó a sentir lo que antes no había sentido. Comenzó a sentir debilidad, comenzó a envejecerse, lo que él nunca iba a experimentar. Comenzó a arrugarse, comenzó a sentir dolor, comenzó a sentir miedo, comenzó a sentir vergüenza y comenzó a envejecerse. Yo me imagino, siempre he pensado cuando leo Génesis capítulo 2, cuando pecan ellos, siempre me he imaginado a Adán viendo a Eva, Eva viendo a Adán, ella envejeciéndose, él envejeciéndose, haciendo sus canas, saliendo sus canas, algo que nunca iba a suceder, y siempre ellos recordando, si no hubiésemos pecado, no hubiésemos muerto. Me imagino a Eva agonizando, no sé quién de los dos murió primero, pero uno tuvo que haber muerto primero. Me imagino a uno de ellos dos agonizando primero y él despidiéndose como se despiden los esposos, viéndose la cara y habiendo dicho, si no hubiésemos comido ese fruto. Si no lo hubiésemos comido, quizás Eva, si él murió primero diciéndole, perdóname Adán por haber hecho eso. Si Eva murió primero, perdóname Eva por haberte descuidado y haber permitido que esto sucediera. De la manera que haya sucedido, el pecado entró. Y dice acá, porque así como el pecado reinó para muerte, vino un reino, y ese reino vino a controlar la vida del hombre, matándolo. La muerte comenzó a reinar por el pecado y todos los hombres comenzaron a morir. Todos los hombres comenzaron a morir. Murió Adán, murió el primero que muere es Abel, asesinado. Luego comenzaron a morir, siguieron muriendo. Y hasta el día de hoy la gente sigue muriendo. En este momento está muriendo una persona. Una persona está siendo atropellada, una persona está muriendo en un hospital, una persona está muriendo de cáncer, una persona está recibiendo una bala en la cabeza, una persona está siendo acuchillada, una persona está ahorcando, una persona está envenenando, una persona está ahogando, está muriendo por causa del pecado. El reino vino, el reino de la muerte, pero dice que así como reinó la muerte, vino la gracia por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que reine la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vino la gracia, el don, como tenemos acá atrás, vino Jesucristo y vino para que hubiese una justicia para tener vida eterna. Él fue el que detuvo lo que la muerte estaba haciendo, llevando a la humanidad a la perdición eterna. Y entonces vino Jesucristo y con su muerte perfecta, justa, vino a dar justicia a aquellos que no la tenían. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Para que entremos al tema, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta en el día de hoy como iglesia, como cristianos, como personas creyentes? ¿Cuál debe de ser? El apóstol Pablo tenía una preocupación. Y la preocupación era esta. Lo mismo que me preocupa cuando yo hablo con respecto al estudio de los Gálatas. No tenemos nada más que hacer, les digo yo, en el estudio de los Gálatas. Ya somos salvos, somos cristianos. Él ha pagado el precio. Yo no puedo pagar más por ser salvo. Soy salvo. ¿Cuál es el peligro? El peligro que el apóstol Pablo miraba era que la gente a partir del versículo 20-21 creyera que entonces, si ya Cristo había muerto por ellos, entonces ellos ya eran salvos completamente y podían pecar. ¿Usted ha escuchado una herejía, salvo siempre salvo? Salvo siempre salvo, los salvos siempre salvos, es una de las herejías más grandes que hay en el mundo cristiano. Ellos dicen, si ya eres salvo, nunca perderás la salvación. Y eso es algo cierto con respecto a las doctrinas de la gracia. Pero ellos dicen, puedes hacer esto, puedes mirar lo que quieras mirar, puedes hablar como quieras hablar, puedes mentir, puedes robar, pero como eres salvo, nunca vas a perder la salvación. Es mentira. No es verdad. No es verdad. Dice acá el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿A qué? A lo que él ha dicho. Les ha explicado la grandeza. La muerte vino, el pecado abundó, la muerte vino, reinó, pero viene Cristo, quita ese reino, lo arrebata ese reino en el Calvario. Y entonces dice el apóstol Pablo, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros con esto? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿qué iban a decir ellos? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo que cuando pecamos, la gracia abunda, entonces pequemos más para que se recibir más gracia, aunque usted no lo crea, es lo que se dice en el día de hoy. Pequemos más y Dios muestra más gracia. Entonces vamos a pecar, vamos a estar pecando y Dios va a estar mostrando gracia. Desde los púlpitos modernos se está enseñando este tipo de mentira y este tipo de herejía. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pecar? ¿Que vamos a perseverar el pecado para que la gracia abunde? Él dice un alto total. Dice en ninguna manera, nunca se pase este tipo de cosas, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él?
si estuviera un muerto sentado en esta silla en este momento, si estuviera un muerto sentado en esta silla en este momento y se le diera algo para pecar, él no lo puede hacer. Se le da un teléfono y el teléfono tiene todo lo que tiene YouTube, ella no puede ver la pornografía que antes miraba. Ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está muerto. Es un muerto. Está ahí, se le pone esto, se le pone lo. ¿Ha visto las personas que despiden a los muertos? Están ahí los muertos y los despiden con música y todo. Ellos no escuchan nada de lo que están diciendo. Hay personas que le ponen agua debajo de la cama al muerto porque dicen que va a llegar. No es el muerto que llega, es el gato que se toma el agua quizás. O un ratón, no sé quién se la toma, pero hay alguien que se la toma, pero no es el muerto. El muerto está, ya no puede hacer nada. No puede hacer nada. Está muerto. Espiritualmente nosotros, los cristianos, hemos muerto al pecado. Espiritualmente, esto es un milagro sobrenatural, el Evangelio. El Evangelio no es algo de solamente así automático, como una sopa Maruchan, que está aquí, dicen, levanten la mano, quieren ser salvos, y todo el mundo dice yo. Entonces dicen, anoten, para la gloria de Dios tenemos 20 salvos. El siguiente día, ¿dónde están? Están en lo mismo que siempre han estado, nunca fueron salvos. Es mentira, no son salvos. El Evangelio no es de esa forma. El Evangelio cuesta que se salve una persona, no porque Él es soberano y lo puede salvar, pero el corazón del hombre es tan duro que el Señor dice en el profeta Isaías, dice, ¿podrá el leopardo dejar las manchas? No. ¿Podrá el etíope dejar de ser negro y ser blanco? No. Así es el corazón de vosotros. Así el corazón de vosotros, dice en Jeremías, dice, así el corazón de vosotros está dado a la maldad. Y entonces, cuando una persona verdaderamente se convierte de verdad. Un milagro sobrenatural. Yo no puedo decir quién es salvo y quién no es salvo cuando pasa una persona. Las personas dicen, ahora usted, bienvenido a la familia de Cristo, ahora usted es salvo. Yo no puedo decir eso. La Biblia dice, por sus frutos se conocerán. Uno ora, uno predica, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Y la persona luego lo vemos y va cambiando esto, va cambiando lo otro. Entonces decimos nosotros, sí, hubo una obra ahí. Y la persona viene y va cambiando y va mejorando y luego va trabajando y va creciendo y uno puede decir, sí, este hermano verdaderamente, esta persona se convirtió. Entonces cuando eso sucede, esta persona es un muerto al mundo. Es un muerto al pecado. Es un muerto. Esto no significa que el cristiano no peca. Lastimosamente los cristianos pecamos. Pero lo vamos a ver cómo esto sucede. El hombre que es cristiano, la mujer que es cristiana, es un cadáver para el pecado. ¿Por qué? Porque esto no está hablando de algo físico. Nuestro cuerpo está vivo. Está hablando de algo espiritual que va en conforme. Cuando Cristo murió, cada uno de los que hemos creído en Cristo, estuvimos ahí con Él. ¿No sabéis, dice el versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí habla de dos tipos de bautismo. Aquí habla de dos tipos de bautismo. No estoy hablando que hay dos tipos de bautismo diferentes con respecto al agua, pero está hablando de dos tipos de bautismo. El primer bautismo que habla lo encontramos en San Marcos. Veamos San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10, el versículo 35, dice el apóstol, hablando del apóstol San Marcos, escribe y dice, entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué quiere que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Está hablando, ¿de qué bautismo está hablando el Señor Jesús? No está hablando del Jordán, está hablando de su muerte. Está hablando de la muerte que él tendría. Bueno, luego por lo menos encontramos a Jacobo muriendo atravesado por Herodes, pero aquí está hablando no del bautismo del Jordán. Está hablando, pueden morir como yo, voy a morir, van a sufrir, pueden padecer. Entonces también en Lucas, apoyemos este texto con Lucas capítulo 12, versículo 50, Lucas capítulo 12, dice el Señor, son palabras del Señor, versículo 49, versículo 50, dice Lucas capítulo 12, versículo 49, versículo 50,
fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Pregunto, ¿el Señor se había bautizado? ¿Sí o no? En este momento ya se había bautizado. Él se bautizó antes de empezar su ministerio en la tierra. Y entonces, ¿de qué bautismo está hablando? ¿Cuánto quiero que llegue? Estaba hablando del Calvario, de la muerte que iba a estar ahí. En ese momento estaba hablando de ese sufrimiento, estaba hablando de algo espiritual. Entonces, volviendo a Romanos, el apóstol Pablo tiene en mente dos bautismos. Tiene la muerte, es algo que iba a ser simbólico para nosotros. Porque dijo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, cuando Cristo murió ahí en la cruz del Calvario, y del bautismo que él estaba hablando, del sufrimiento, no solamente él murió por esos discípulos que estaban ahí, que habían creído en él, sino que murió por todos aquellos que creerían en él. Entonces dice el apóstol Pablo, todos hemos sido bautizados en su muerte. O sea, el bautismo, la muerte que él sufrió no fue por él mismo. Él no debía pecado, nunca pecó, él fue perfecto, 100% Dios, 100% hombre, nunca pecó, fue el Cordero de Dios perfecto, el justo, dice el apóstol Pedro, muriendo, padeciendo por los injustos. En Gálatas dice, se hizo maldición por nosotros. En Isaías 53 dice, Dios cargó sobre él el pecado, Dios quiso quebrantarlo, dice él. Y entonces aquí nosotros encontramos que dice que cuando Cristo murió, nosotros también morimos, aunque no hemos muerto físicamente, pero morimos al pecado, estamos muertos para el pecado. Y entonces aquí introduce el apóstol Pablo lo que ha sucedido con cada cristiano. Y esto es importante para aquellos que están acá y han creído en su corazón y todavía no se han bautizado. ¿Por qué? Porque aquí introduce el bautismo de agua. El bautismo por inmersión, dice, porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo. Aquí se aplica ya el apóstol Pablo lo que es el bautismo que pasamos cada cristiano, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cada uno de los que estamos acá, que estamos en Cristo y nos hemos bautizado en agua y hemos sido sumergidos en el agua, en el momento que fuimos sumergidos tiene una simbología, usted la conoce, aquellos que reciben las clases, ¿verdad? La simbología es de que es como un hombre que es sepultado, ahí está el hombre con la naturaleza de Adán, es sumergido en el agua, y cuando es metido en el agua, luego ahí Adán muere. Lo que Adán nos ha puesto a nosotros, aquella que se conoce como el pecado original, es sepultado en el bautismo, y luego cuando se sale aquella persona, hombre y mujer, entonces aquella persona está resucitando, hablando de algo simbólico. Ha quedado ahí atrás en las aguas de la muerte. Aquellas aguas de la muerte que Cristo entró por 3 días. 3 días estuvo su cuerpo allí, paralizado, pálido, muerto, totalmente muerto en aquella tumba. Es la representación que nosotros hacemos, nos meten al agua, estamos muriendo nosotros al pecado. Cuando salimos, estamos saliendo como nuevas criaturas, como nuevas personas, dice el apóstol Pablo, porque somos sepultados juntamente con él por la muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito de ser bautizados. No es solamente meternos en el agua. No es solamente decir que se siente estar en el agua. No es solamente decir por tener un privilegio. Sino tiene que ser algo importante de hacer. Porque en Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo no es la salvación, el bautismo es un testimonio público de que hemos creído verdaderamente en el Señor. Y entonces cuando salimos de ahí, nosotros tenemos que andar en una vida nueva o novedad de vida. ¿Qué está diciendo? Debemos de caminar como personas diferentes. No vamos a perseverar en el pecado. No vamos a perseverar en el pecado, no vamos a perseverar en la inmundicia, no vamos a perseverar en la maldad, no vamos a perseverar en aquello malo. Vamos a andar en una vida nueva porque la ha dado el Dios Todopoderoso. Amén. Las personas, hermanos, muchas veces están en la iglesia
y llegan a la iglesia y caminan de una forma como el mundo camina, como el mundo camina, como el mundo actúa. ¿Por qué? Porque verdaderamente no han experimentado y entonces lo que están haciendo es perseverar en el pecado. Dice aquí el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, seremos en la de su resurrección. Ahí cuando estaba Cristo en la cruz del Calvario, Él estaba siendo nuestro sustituto. Nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar, pero no solamente fue nuestro sustituto, sino también nuestro representante. Él me representó a mí en el Calvario. Él me representó a mí en el Calvario. Él lo representó a usted que es cristiano en el Calvario. Usted lo representó ahí, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted ha escuchado personas que dicen, es que yo quiero, pero no puedo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo, no puedo vivir en santidad, no puedo dejar este pecado, no puedo dejar este vicio, no puedo dejar esto. No, no es lo correcto. Lo correcto es decir, no quiero dejarlo. Eso es lo correcto, no quiero dejarlo. No quiero dejarlo. Cuando dice que en Cristo todo lo puedo, lo he explicado. No está hablando de un trabajo, no está hablando de un noviazgo, no está hablando de notas en la universidad, en la escuela. Está hablando con respecto a esto. Ya nosotros, nuestro viejo hombre, el Adán que estaba dentro de nosotros, fue crucificado juntamente con Cristo. Yo no había nacido, usted tampoco. No habíamos nacido, pero ahí el Señor, en su presencia, en su omnisciencia, estábamos nosotros ahí en Cristo Jesús. Por eso fue tan grande el dolor. Por eso fue tan grande la angustia que Cristo padeció. Imagínese cargar con el pecado solamente de una persona. Ahora cargar por el pecado de todos aquellos que Él ha escogido. Por eso fue tan difícil esa copa, por eso fue tanto dolor, por eso fue tanta angustia y por eso fue tanta soledad en ese momento de parte de Dios el Padre para Dios el Hijo. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre, aquel hombre viciado, aquel hombre cargado de vicios, cargado de pecado, de mentira, de borrachera, de lujuria, de lascivia, de adulterio, de sed de venganza, de maldad. Todo eso estaba siendo cargado sobre él. El viejo hombre estaba ahí siendo crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo, nosotros tenemos el mismo cuerpo, pero ya Dios nos ha dado un alma, un corazón, una mente nueva. Las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo, ahora han sido hechas nuevas. Cada verdadero cristiano es una nueva criatura. Es una nueva criatura, es algo real, es algo verdadero. Usted me dice, pero entonces esa persona, ¿por qué no cambia? Porque no es cristiana, simplemente no es cristiana. No podemos caer en el error de decir que todos los que estamos en este lugar somos verdaderos cristianos. No podemos caer, yo no puedo caer en esa mentira de decir todos los que estamos en este lugar vamos para el cielo. No es verdad, no es verdad. No es una verdad cuando se engaña a las personas de esta forma, diciéndole todos los que estamos aquí, porque un día oramos, porque un día hicimos esto. Los padres cometen el gran error, un gran error. El padre comete un gran error y el gran error que el padre comete es creer de que el hijo es salvo por el hecho de estar en este lugar. Porque nació en este lugar, porque lo han presentado en este lugar, porque lo han bautizado acá, porque viene todos los días de culto, porque está ahí, pues está ahí. Y el muchacho cuando está en soledad es un adicto a tipo de cosas que están en el mundo, que el mundo está ofreciendo. Tiene amistades pecaminosas, habla de una forma pecaminosa, tiene pensamientos pecaminosos, no le alegra la Biblia, no le alegra orar. Y los padres dicen, está en Cristo y mi hijo es un verdadero cristiano, ama la palabra. No es verdad muchas veces. No es verdad muchas veces, pero cuando una persona, joven o adulta, ha convertido en Cristo y ha sido salvo, algo sobrenatural ha sucedido en esa persona. Su mente ha sido cambiada, su corazón ha sido cambiado. Ha dado un corazón nuevo el Señor y Dios quita las cosas de esta manera y muchas veces va con calma. Muchas veces va con calma. Pero las personas que siguen perseverando en el pecado,
que siguen siendo los mismos malcriados de siempre, que siempre su boca, a pesar de que el domingo está aquí en la iglesia cantando, y como dijo el predicador Wilson Tozer hace muchos años, los cristianos no decimos mentiras, solamente las cantamos. Dijo él, nosotros no decimos mentiras los días domingos, no solamente las cantamos los días domingos, porque vamos el domingo a cantar, decía él, y luego cuando la semana comienza, nos comportamos como cualquier persona. Somos cristianos camaleones. Cristianos camaleones que estamos aquí nos hacemos del color de los cristianos, pero estamos afuera, nos hacemos del color del mundo. Entonces estamos en la calle, en la tienda, nos hacemos como los de la tienda. Estamos en cualquier lugar, nos hacemos como los que están en cualquier lugar. Cambiamos de color según. ¿Usted ha visto un camaleón? ¿Sí lo ha visto? Muy bonito, yo he visto unos. Ellos saltan, caen aquí, se hacen verdes. Y caen aquí, se hacen del color de la madera. Y caen ahí, se hacen del color del piano. Y caen aquí, se hacen del color del metal. Y así son los camaleones. Y entonces hay muchos cristianos de esa manera. Están perseverando en el pecado, siempre mintiendo. Mintiendo. Tienen una adicción por la mentira, aún entendiendo que dice la Biblia que los mentirosos no eran el reino de los cielos. Siempre mintiendo. Siempre navegando en las redes sociales. Viendo la inmundicia, todo lo que hay ahí, están ahí navegando. El domingo llegan a la iglesia y se sienten bien en la iglesia, pero luego vuelven a caer en lo mismo y dicen esto, yo no puedo. No, el problema no está en Dios. Es una blasfemia decir el evangelio ha fallado en esa persona. El evangelio nunca falla, hermano. El evangelio es poder de Dios, como dijo Pablo, para salvación. Para salvación. Nosotros no somos perfectos. Hay cosas que necesitan ser cambiadas, pero hay cosas, si nos vieran las personas en el mundo, de que antes nos conocieran, dijeran algo de verdad sucedido en esa persona. Como dijo Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, yo les he contado, dice que Agustín de Hipona tuvo un gran problema con las mujeres. Y hubo un día después de que se convirtió, y Agustín de Hipona dice que iba por un supermercado, y aquella mujer que había sido amante de él le comenzó a decir, Agustín soy yo, y él dice que la ignoraba, iba caminando Agustín de Hipona, y ella, soy yo, pero dice que un momento le dijo él, sí, pero yo ya no soy yo, ahora soy otro. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio, no es un evangelio que pone a Dios a un lado y una amistad a otro. Dice, pero si estoy en la iglesia y estoy con Dios, voy a perder a este amigo. Hermano, no me importa perder toda la humanidad que está en contra de mí. Por tal de Cristo no importa. ¿Qué importa si mi familia se pone en contra de mí totalmente, todos ellos por Cristo? ¿Qué importa si lo echan de un trabajo por decir que es cristiano? Muchas personas tienen temor de decir que son cristianos en los trabajos. Muchas personas temen y les da miedo que los vean con la Biblia. Muchas personas temen que los vean orando en los restaurantes. Temen que los jefes los vean, que los compañeros, porque se van a burlar. ¿Qué importa a los jefes? ¿Qué importa a los amigos? ¿Qué importa a la familia? Lo importante es Cristo. Es Cristo. Y entonces cuando una persona ha nacido de nuevo, el viejo hombre fue crucificado, está muerto. Un crucificado, si yo estuviera crucificado en este momento, como crucificaban los romanos a las personas, era una práctica que ellos tenían que yo podría hacer por mí mismo. Si yo quisiera agua, el Señor la quiso, y que le decía, le pusieron vinagre. Yo no puedo hacer nada, estoy crucificado, estoy inmóvil. Esa es la idea que tiene el apóstol Pablo. Cuando Cristo murió, ahí también nosotros fuimos crucificados. Y ahora el pecado ya no tiene el poder que antes tenía. Esa es la diferencia. Nosotros pecamos como cristianos, sí, pero ya no tiene el poder que antes tenía en nosotros. Ya no lo tiene. ¿Por qué? Ha perdido el poder. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Qué hace un esclavo? Obedece, ¿sí? Un esclavo obedece totalmente. El amo le habla. Y entonces cuando el amo le habla, en ese momento, cuando el amo le habla, ¿qué hace él? Sí, Señor, obedece. Obedece al pecado, obedece a lo que se le ordena, obedece a lo que se le dice. Eso éramos nosotros, ¿o no? ¿Qué hace el pecador? El pecador compra el pecado, ¿sí? Lo compra, lo disfruta, lo busca, no le importa. Mire, hay gente, por eso yo ya no ando rogando a nadie en la iglesia, ya. Cuando la gente no quiere venir, yo ya de los que están viejos en esta iglesia, ya no antes les llamaba, les mandaba mensajes, les decía esto y esto, ¿sabe por qué? Porque para lo bueno cuesta, pero para lo malo, ahí van a todo lugar. No están enfermos, pero está abierto ya sin flag, vamos a ir a hacer la gran línea. No hay carro, se van en bus, no hay bus, se van en Uber, no importa, hay que pagar. Para venir a la iglesia no quiere venir nadie.
No hay que rogarlos, hay que decirles esto, hay que hacer lo otro y hay que decir, hay que ofrecerles esto, ofrecerles lo otro. No, la gente que está en Cristo, aquellos que estamos en Cristo, ya el pecado no reina sobre nosotros. Él ya no tiene el control de nuestra vida. Ya no nos domina como antes. Si usted en este momento pudieran meterme en mi mente, en mi pasado, y usted pudiera ver mi pasado, lo que yo fui, lo que yo me deleité, cómo yo buscaba, cómo yo me gozaba en el pecado, cómo yo huía de Dios. Yo no amaba a Dios. Como algunos dicen, este muchacho hay un problema, él no es cristiano, pero ama a Dios. No, yo no lo amaba, yo lo odiaba. Yo daba patadas en contra de él cuando llegaban los cristianos. El pastor de la iglesia, un anciano viejito que todavía está ahí caminando, no tenía automóvil, llegaba a buscarme y yo huía porque no quería saber nada de lo que era el evangelio. Yo no lo amaba. Usted tampoco lo amaba. Usted quería pecado, 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 pecado porque era esclavo del pecado. Era esclavo del pecado, yo era esclavo del pecado y el pecado me dominaba. Yo no podía contender con él, me vencía porque era demasiado fuerte para mí. Y yo decía, mañana no lo voy a hacer, lo volví a hacer. Y yo decía, ya no vuelvo a hacer esto y lo hacía peor todavía. Y yo decía, voy a hacer esto para no hacerlo y lo hacía peor todavía y más. Y entre más pecado quería y más pecado quería hasta que un día vino Cristo y cambia la vida del cristiano y entonces el pecado está ahí. El pecado está ahí, pero ¿sabe cómo es el pecado? El pecado es como un alacrán para el cristiano. ¿Qué hace el alacrán? Si tiene el pico, aquí no son muy conocidos los alacranes, pero en nuestro país usted sabe, ¿sí? ¿Se acuerda de los alacranes? Que uno andaba buscando algo y en el adobe salía el alacrán, ¡pah! La gran picada, la lengua dormida, ¿sí? Y estaba ahí, entonces venían los papás de nosotros y le cortaban la puntita, el aguijón al alacrán. El alacrán siempre intentaba, ¿verdad? Intentaba y tenía una tenacita y mordía, pero no mordía con la intensidad que picaba, aquel gran dolor que el hueso dolía. Eso es lo que el pecado ha sucedido en el cristiano. El pecado todavía está ahí, pero el poder que tenía antes en la vida del cristiano lo ha perdido. Lo ha perdido y entonces ya no podemos servir nosotros como antes servíamos. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué significa? Somos inocentes. Ha sido declarado justo, ha sido declarado inocente, ha sido justificado por medio de Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En esta vida, cada cristiano, dentro de Él, mora alguien y ese es Cristo. Dentro de cada cristiano mora, dijo, el que guarde mi mandamiento, le amaremos. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces Cristo está dentro de nosotros. Y este texto está hablando del presente como del futuro. Dice, si morimos con Cristo, o sea, si verdaderamente hemos experimentado ese poder sobrenatural del nuevo nacimiento, ahora nosotros también vivimos con Él. Y también viviremos con Él la vida eterna. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. O sea, la muerte, Él murió por 3 días, vence la muerte. Ahí estaba, como lo expliqué un día, los demonios felices, Satanás feliz, quizá la muerte feliz. Han matado al Hijo de Dios. Aquel que resucitó un muerto no pudo soportar la muerte, muere y está empezando. El primer día pasa el primer día, está muerto todavía. Pasa el segundo día, está muerto todavía. Llega el tercer día por la mañana y estaban ahí atentos quizás todos los enemigos del Señor, los huestes de maldad, y sucede lo que tenía que suceder. Y dice el Romanos capítulo 1, dice que la muerte no podía vencerla. Era imposible ser vencido por la muerte. Vivió. ¿Qué fue lo que sucedió? La muerte picó a quien no debía de picar. ¿Ha visto lo que sucede con las avispas, verdad? Bueno, quizás como me picaron tantos animales, a mí me pongo ejemplos de animales, pero ¿sabe lo que pasa con la avispa? ¿Qué pasa con la avispa cuando lo pica uno? Muere. Lo pica y siente el dolor, y es dolor fuerte, pero la avispa cae al suelo y comienza a morir. Para que podamos entenderlo, aunque parece un poco raro, la muerte murió cuando mató a Cristo. Murió. El aguijón de la muerte entró con toda su fuerza, lo mató, pero solamente estuvo muerto por 3 días. Y cuando resucitó, Él venció a la muerte. Venció al pecado, venció a Satanás, y por medio de Él, usted y yo ahora tenemos la victoria. Tenemos la victoria sobre la muerte. ¿Por qué? ¿Vamos a morir? Sí, pero vamos a resucitar. ¿Lo cree usted? Si no creemos que vamos a resucitar, dice el apóstol Pablo, es vana nuestra fe. Vamos a resucitar. Un día, dice el apóstol Pablo, el capítulo 15 de 1 Corintios, dice, veremos a la muerte y le diremos, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria?
Perdiste. Él venció la muerte, venció el pecado, lo derrotó, lo debilitó para nosotros. Él nunca pecó, pero lo debilitó para nosotros, para que ya no nos controle. Venció a Satanás. Ahora nosotros no tenemos que andar haciendo como las iglesias dicen, que tenemos que andar peleando con Satanás. Yo no tengo que pelear con Satanás. ¿Sabe qué tengo que hacer yo? Resistirlo. Y él huirá de vosotros. Eso es lo que dice Santiago. Sométanse a Dios, resistan la tentación que él va a traer y él va a huir de vosotros. Yo no tengo ya que estar peleando con él. No tengo que pelear como alguna gente dice que hay que pelear, que tener esto y todo ese tipo de cosas. No, resistir, someterse a Dios, resistirle a él y él huirá de vosotros. Él lo ha vencido para nosotros. Entonces él nunca volverá a morir. Él es eterno, no volverá a morir, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios, vive. Y mire qué comparación la que hace, hermanos. El versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Usted ha visto esos golpes de Estado que han sucedido en los países? Los golpes de Estado que se han dado en algunos países. A mí me gusta ver muchos esos documentales cuando sacan a un presidente y entonces ¿qué hace ese presidente? ¿Sabe qué hace? Pide asilo político en otro país, ¿verdad? Pide asilo político en otro país, pero desde allá está intentando volver a ocupar el puesto que antes tenía. Y está ocupando medios y como siempre ha quedado gente ahí en el país que a él estaba de parte de él, está en comunicación y dice, yo quiero volver a estar nuevamente, apóyenme. Y él intenta nuevamente de ocupar el puesto que antes tenía. Y entonces Satanás es el ser más insistente que hay. Es el ser más paciente, es comparado con un león por ser tan fiero y por su paciencia. Satanás es paciente, insistente. Entonces Satanás, la Biblia del Señor dijo, es necesario que cuando el hombre fuerte está en la casa, venga uno más fuerte y lo saque. Ese fuerte es Satanás. El más fuerte está hablando de la omnipotencia del Señor. Él lo sacó de nuestras vidas. Él solo lo sacó de nuestras vidas. Algunas personas dicen, esas personas que andan, mira, hay una persona que en tal lugar que tiene el diablo. Debe entender algo. Todo el mundo que está sin Cristo tiene el diablo adentro. Todo el mundo que está sin Cristo tiene al diablo adentro. Él es su padre. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La Escritura dice, el Señor Jesucristo, sus propias palabras les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque él es homicida desde el principio, pero ustedes me quieren matar. El Evangelio es de la primera carta, de la primera epístola que tenemos de Juan, dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces todo el mundo que está afuera es del diablo. Y nosotros éramos también del diablo. Estábamos ahí, éramos de un redil diferente, pero el Señor nos sacó y nos llevó a su redil y nos tiene ahora ahí con Él. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Sabe qué es lo que debemos de hacer nosotros? No perseverar en el pecado y no darle la oportunidad que el pecado tome el control nuevamente de nuestra vida. Ya se le ha quitado el poder, ya se le ha quitado el reino, ya no es un amo de nosotros, ya no es un amo, ahora ya no tiene la corona que antes tenía sobre nosotros, ahora Él ha sido quitado. Entonces el apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, este cuerpo que está aquí, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Cada vez que usted tenga un mal deseo, como los ha tenido, ¿verdad? ¿Sí los ha tenido? Yo también. Todos los días. Cada vez que usted tenga concupiscencia quiere decir deseo pecaminoso. Cada vez que venga un mal deseo, un mal pensamiento, es que el pecado quiere volver a tomar el control de su vida. Y no es tiempo de jugar. No es tiempo de jugar. Es tiempo de actuar. Es tiempo de ir donde debemos de ir. Es tiempo de ir donde debemos de ir. Y no es a Facebook. No es a Google. No es a YouTube. Es lo que dice Hebreos capítulo 4. Acercaos pues al trono de la gracia para encontrar socorro, el oportuno socorro. Acercaos, dice, libremente, con confianza, al trono de la gracia. En el momento que vienen esos malos pensamientos, le voy a decir esto, si usted está a punto de pecar y su cuerpo tiembla, no sé cuánto lo han experimentado, pero su cuerpo tiembla de una forma incontrolable, como un frío nervioso, es el Espíritu Santo diciéndole, no lo hagas, detente. No es momento de comenzar a jugar con el pecado, porque entonces el pecado
volverá a tomar su puesto, el puesto que ha sido quitado. Y ahí mira usted en la calle un montón de gente que dice, yo fui predicador, yo fui pastor como usted, yo fui líder de jóvenes, yo fui esto. ¿Y qué pasó? Por una mujer. ¿Y qué pasó? Por esto. ¿Y qué pasó? Por esto. ¿Y qué pasó? Por esto. ¿Sabe cuál fue el problema? El pecado tomó el lugar que ya no le correspondía. Entonces dice acá para nosotros una advertencia: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cuáles son esos miembros? Los ojos. Nuestros ojos, ahora que somos una nueva criatura, deben ser utilizados ¿para qué? Para leer la Biblia. Aquellos casados para disfrutar solamente a nuestra esposa, solamente a nuestra esposa. El esposo para disfrutar solamente los ojos para la esposa solamente para el esposo. Los padres para poder ver a nuestros hijos, para ver los solteros, para poder ver lo que Dios ha hecho, y también poner la mirada en una sola persona, que Dios, pedirle a Dios y estar ahí en la palabra, meditando en la palabra, leyendo buenos libros bíblicos correctos que ayudan a la Biblia, estando ahí, viéndonos como hermanos, nuestros miembros. Nuestras manos deben ser utilizadas, dicen, no ya como lo antes lo ocupábamos. Debemos de ocupar nuestros miembros como instrumentos, dice, presentando nosotros vivos de entre los muertos. ¿Sabe qué está diciendo eso? El mundo está muerto en sus delitos y pecados. El mundo ha perdido la sensibilidad. Vuelvo a poner el ejemplo de un muerto. Estuviera un muerto ahí y usted se para en su mano, a él no le importa. A él no le importa lo que siente, lo que pueda pasar sobre él, porque él no lo siente. Ha perdido la sensibilidad. El mundo está de esa forma. Y entonces el mundo se sienta en el internet, anda en su teléfono. ¿Por qué menciono tanto esto? Porque es lo que más está sucediendo y debemos de ser realistas. No debemos de engañarnos. Las iglesias están llenas de adictos a la pornografía. Están llenos de adictos a la pornografía, tanto hombres como mujeres adictos a la pornografía. No debemos de decir no debemos de engañarnos, decir no, esta gente que toda está santidad. No, no es verdad. No es verdad. Entonces las personas vienen y ocupan sus ojos para estar ahí, tienen sus ojos para estar. El mundo lo hace y a él no le importa, se ríe, cuenta, le quiere enseñar a su amigo y quiere estar haciendo esto y andan viendo todo este tipo de cosas. La gente mira, tienen amigos en Facebook y ponen videos pecaminosos, y algunos de nosotros estamos ahí viendo esos videos pecaminosos y estamos diciendo, no, yo no quiero verlo, pero lo voy a ver, y estamos ahí haciéndolo como de reojo para ahí, y estamos diciendo, yo no voy a caer en el adulterio, pero estamos asignándole a otro que caiga y nos deleitamos con lo que el otro está haciendo. Entonces los miembros del mundo están siendo utilizados a diario para la maldad. Sus ojos, sus manos, sus pies los llevan a caminos pecaminosos, dice Salmo, dice Proverbio, los llevan a caminos pecaminosos. Nuestros pies deben de ser utilizados solamente para lo correcto, como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Esta palabra justicia aquí habla de santidad, de pureza. Nuestros ojos deben de ser puros. Nuestras manos deben de ser puras y santas. Nuestras manos deben de ser puras, deben de ser santas. Nuestra boca debe ser santa, debe de ser pura para el Señor. Cantar acá y no después de cantar salir a decir esas palabras vulgares que el mundo dice. No salir a mentir, no estar mintiendo, no estar poniendo en mal a un hermano con el otro, no estar haciendo lo que no debemos de hacer, sino como instrumentos de santidad, porque el pecado no se enseñorea de vosotros. ¿Qué está diciendo esto? ¿Sabe qué está diciendo? Vuelve a repetir lo mismo. El pecado ya no es mi amo. Ya no es mi amo. Si yo quiero pecar es porque yo busco estar cerca del pecado. Pero el pecado ya está aislado. El pecado está ahí. El pecado está ahí. Está ahí a un lado. Está enrejado en este momento. Y como yo puse el ejemplo aquel día, hay personas que están en los zoológicos y dicen, no se acerca al león. Y la persona se acerca y sale sin el brazo. ¿Sí? La persona se acerca y sale sin el brazo. ¿Por qué? Porque estaba el rótulo, estaba la reja, estaba el animal ahí. La persona hizo caso omiso de lo que está diciendo ahí. Así es el pecado. El pecado está ahí. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dios el Padre está en su trono y también en nuestro corazón. Y están ahí, y entonces el pecado está ahí y la tentación va a estar todos los días. Nosotros andamos en los bolsillos. Nosotros andamos en el bolsillo. Andamos ahí en el bolsillo, la pagamos para tener en la casa. Vamos a los lugares donde ahí está la tentación y entonces ahí está la tentación. Pero está en nosotros el pecar o no pecar. Está en nosotros. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer.
Cambió el corazón insensible, nos ha dado un corazón vivo. Cambió nuestra mente, nos ha dado una mente renovada. El apóstol Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Tenemos su palabra perfecta aquí con nosotros que nos advierte, que nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Cuando nosotros jugamos con el pecado es por nuestro propio deseo. Entonces dice, no culpemos a Dios, dice Santiago. Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado. Vosotros por vuestras propias concupiscencias sois tentados. Soy tentado. Entonces dice que debemos de hacer nosotros, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Qué significa? Estamos bajo el control total de Cristo. Estamos bajo el control total de nuestro Señor. Aquellos que están sin Cristo todavía están bajo la ley. Uno de los grandes errores que se dice ahora en la iglesia es, estamos bajo la gracia todo el mundo. No. El mundo no está bajo la gracia, la iglesia está bajo la gracia. El mundo está bajo la maldición del pecado, pero puede estar bajo la gracia todo aquel que cree. Déjeme decirle algo, si usted está sin Cristo y está tratando de dejar el pecado, le tengo malas noticias, no lo va a poder dejar. Nadie lo ha podido dejar. Nadie ha podido dejar el pecado por su propia fuerza, por sus propios medios. Y si muere en esa condición, irá a parar a la condenación eterna. Pero si viene a Cristo en este momento, si viene a Cristo y le pide perdón, no necesita esperar 6 meses para una respuesta. Hoy mismo, ese corazón va a ser cambiado. Hoy mismo, todos los pecados van a ser perdonados. Hoy mismo, su mente va a ser cambiada. Y hoy mismo, el Espíritu Santo lo sellará. Y será parte del pueblo de Dios. Y entonces lo demás vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. ¿Qué lo detiene? ¿Qué lo detiene a aquellos que están sin Cristo? Y aquellos que estamos en Cristo, comencemos a luchar en contra del pecado. Comencemos a pelear en contra del pecado, porque ya nosotros somos un pueblo diferente. Ya somos un pueblo diferente. Hay un gran problema en nuestra sociedad. ¿Sabe cuál es? Si la familia del mundo hace esto, la familia cristiana lo quiere hacer. Si la sociedad acepta esto, la iglesia tiene que aceptarlo. Si la sociedad, si el gobierno aprueba esto, entonces la iglesia quiere aprobarlo. Si los hijos del mundo andan así, también nuestros hijos quieren andar así, pobrecitos, hay que complacerlos. Si la gente quiere andar de esta manera, tenemos que permitirle porque esto es pobrecito. Si esto aquí, no. Somos un pueblo diferente. Somos un pueblo diferente y somos llamados a cada día no tomar un pastel en el lomo. No tomar un jugo en la espalda, sino tomar una cruz y negarnos a nosotros mismos y caminar detrás de Cristo. Él ya caminó por donde quiere que nosotros caminemos. Con la gran diferencia es que Él no debía nada y nosotros lo debíamos todo. Ahora lo debemos de hacer por gratitud y por amor al Señor. Eso es ser un cristiano. No somos perfectos, lamentablemente, pero ya no practicamos más el pecado como antes lo practicábamos. El mundo lo practica a diario. El cristiano le duele su corazón cuando lo comete en cualquier momento y corre donde debe correr, a su abogado, a Cristo. Si usted está sin Cristo en esta noche y quiere orar, podemos orar con usted. Podemos orar con usted. No vamos a decirle, repite una oración después de mí, porque yo no he pecado por usted. Usted tiene que orar con el Señor. Yo puedo orar con usted. Quien ha pecado, que sea sincero y diga, yo he pecado, pido perdón, y el Señor lo perdonará si lo ha hecho con fe. Si ha estado en el Evangelio y se ha apartado por algún motivo, ha cometido un error y lo ha llevado al pecado, no siga en esa condición, porque puede ser demasiado tarde luego. El Señor dice, al que Él quiere endurecer, endurece. Y no hay nada que debe dar más, a mí no hay nada que me dé más temor, el saber esa verdad. El saber esa verdad es una de las verdades más horribles que hay y más terrible, que el Señor endurece a quien Él quiere endurecer. Hay hermanos que dicen a cada momento, ¿por qué me salvaste, Señor? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué me salvaste? No andes diciendo mucho eso. No vaya a ser que el Señor en un momento diga, está bien, tenés razón, ¿para qué te salvé? No merecías nada, te voy a condenar. Te voy a condenar. Porque verdaderamente Él puede hacer lo que Él quiera porque es soberano. Entonces, si usted ha pecado, pero siente en su corazón que había nacido de nuevo y ha pecado, es la hora de decir no más al pecado. No más al pecado. Y voy a volver a comenzar de nuevo. El Señor está como aquel hijo pródigo, ahí esperándolo. No para golpearlo, no para decirle, sino solamente para darle una oportunidad.
para que pueda caminar nuevamente. Y los que estamos en Cristo, gocémonos en el Señor. Vivamos para el Señor. Demostremos al mundo que Dios mora en nosotros y en nuestros hogares. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad que nos ha permitido de podernos reunir una noche más. Gracias, oh Señor, por su bondad. Gracias, oh Señor, por su misericordia. Gracias por su eterno favor. Señor, le pido que por favor esta palabra haya caído en una buena tierra, Señor, y que pueda dar frutos. Yo solamente puedo exponerla, Señor, pero el resultado y el fruto vendrá, Señor, de esa intervención divina que usted hace y aquel corazón que con fe cree. Señor, le pido que se glorifique en esta iglesia, que se exalte en esta iglesia y que pueda el Espíritu Santo, Señor, ayudarnos a ser mejores cada día. Ayúdenos a apartarnos del pecado, ayúdenos a apartarnos de la iniquidad, ayúdenos a apartarnos de la inmundicia, ayúdenos a luchar y a presentar nuestros miembros como un sacrificio vivo, como una ofrenda agradable delante de usted. Gracias por la gran oportunidad que nos ha dado. Por favor, Espíritu Santo, redarguya y convenza de pecados, de justicia y de juicio, y sea usted obrando, haciendo un milagro de salvación. Se lo suplico en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, oh Señor. Amén y amén. Ha sido un gran privilegio para mí estar con ustedes esta noche, desde la mañana. Estuvimos aquí reunidos y me da mucha alegría. Yo no lo digo por decirlo. Yo siempre pienso, ¿qué sienten los hermanos que no están en la iglesia cuando dejan de venir a la iglesia por cositas, de reunirse con otras personas o no vienen por no venir? Yo les soy sincero, yo no cambiaría por nada por estar en este lugar. Por estar en este lugar, yo no lo cambiaría. No digo que a veces no hay emergencia, pero hay veces que los invitan personas que no son cristianas. Vamos a tal lugar, vamos a divertirnos, vamos a estar allá. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo han de estarse riendo ellos en este momento de la vulgaridad que está diciendo un impío? Viendo un programa en una gran pantalla de los impíos, sentados ahí, comiendo hasta que les salga por las narices la comida y todo, y riéndose y todo, compartiendo con ellos, perdiendo de estar acá con los hermanos en Cristo. Yo no lo cambiaría. Amén. De verdad se lo digo. Amén. De verdad. De verdad. Es lo mejor, el mayor privilegio que yo tengo en mi vida es poder predicar la palabra del Señor y poder compartir con ustedes. No tenemos nada que envidiar en el mundo. No tenemos nada que envidiar en el mundo. En este momento vamos a compartir. Nadie se vaya. El hermano va a los anuncios, pero quiero decirles, no se vayan. Comamos con agradecimiento al Señor y con agradecimiento a los hermanos que han dado el alimento, ¿verdad? Compartamos con los padres porque es una gran bendición que Dios nos da. Tenemos todavía las frutas y las verduras que cada sábado damos ahí guardadas en el salón de los niños. Cuando termine la reunión, tomen la libertad de poder tomar todo lo que quieran, pan, frutas, verduras, porque para eso lo da el Señor, para que todos podamos ser bendecidos. Amén. Así que sigan orando, oren por mí, yo oro por ustedes, oren por la iglesia y que Dios bendiga este lugar. Amén. Que Dios les bendiga.